Diodos y transistores. El diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección, con características similares a la de un interruptor. De forma simplificada, la curva característica de un diodo consta de dos regiones. Por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto, es decir, no conduce, y por encima de ella como un cortocircuito con muy pequeña resistencia eléctrica. Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de convertir una corriente alterna en corriente continua. Su principio de funcionamiento está basado en los experimentos de Lee D. Forrest. Los primeros diodos eran válvulas grandes en chips o tubos de vacío, también llamadas válvulas termiónicas, construidas por dos electrodos rodeados de vacío en un tubo de cristal, con un aspecto similar al de las lámparas incandescentes. El invento fue realizado en 1904 por John Ambrose Fleming, de la empresa Marconi, basándose en observaciones realizadas por Thomas Alva Edison. Al igual que las lámparas incandescentes, los tubos de vacío tienen un filamento, es decir, el cátodo, a través del cual circula la corriente, calentándolo por el efecto Joule. El filamento está formado con óxido de bario, de modo que al calentarse emite electrones al vacío circundante, electrones que son conducidos electrostáticamente hacia una placa característica corbada, por un muelle doble cargada positivamente, es decir, el ánodo, produciéndose así la conducción. Evidentemente, si el cátodo no se calienta, no podrá ceder electrones. Por esta razón, los circuitos que utilizan válvulas de vacío requerían un tiempo para que las válvulas se calentaran antes de poder funcionar, y las válvulas se quemaban con mucha facilidad. Diodos PN o unión PN. Los diodos PN son uniones de dos materiales semiconductores extrínsecos tipo P y N, por lo que también reciben la denominación de unión PN. Hay que destacar que ninguno de los dos cristales por separado tiene carga eléctrica, ya que cada cristal, el número de electrones y protones es el mismo. De lo que podemos decir de los dos cristales, tanto P como N, es decir, que son neutros, su carga neta es cero. Al unir ambos cristales se manifiesta la difusión de electrones del cristal N al P. Al establecerse las corrientes, aparecen cargas fijas en una zona a ambos lados de la unión, zona que recibe diferentes denominaciones como zona de carga espacial, de agotamiento, de deflexión, de vaciado. A medida que progresa el proceso de difusión, la zona de carga espacial va incrementando su anchura, profundizando en los cristales a ambos lados de la unión. Sin embargo, la acumulación de iones positivos en la zona N y de iones negativos en la zona P crea un campo eléctrico que actúa sobre los electrones libres en la zona N con una determinada fuerza de desplazamiento que se opondrá a la corriente y terminará deteniéndolos. Este campo eléctrico es equivalente a decir que aparece una diferencia de tensión entre las zonas P y N. Esta diferencia de potencial es de 0.7 voltios en el caso de silicio y 0.3 en el caso de los cristales que son de germanio. La anchura de la zona de carga espacial, una vez alcanzado el equilibrio, suele ser de orden de 0.5 micras, pero cuando uno de los cristales está mucho más dopado que el otro, la zona de carga espacial es mucho mayor. Al dispositivo así obtenido se le denomina diodo, que es un caso como el descrito, tal que no se encuentra sometido a una diferencia de potencial externa. Se dice que no está polarizado. Al extremo P se le denomina ánodo, representándose por la letra A, mientras que la zona N, el cátodo, se representa con la letra C o K. Existen también diodos de protección térmica, los cuales protegen y son capaces de proteger cables. Polarización directa.
En este caso, la batería disminuye la barra de potencial de la zona de carga espacial, permitiendo el paso de la corriente a electrones a través de la unión, es decir, el diodo polarizado directamente conduce la electricidad. Para que un diodo esté polarizado directamente, tenemos que conectar el polo positivo de la batería al ánodo del diodo y el polo negativo al cátodo. En estas condiciones podemos observar que el polo negativo de la batería repele los electrones libres del cristal N, con lo que estos electrones se dirigen hacia la unión Pn. El polo positivo de la batería atrae a los electrones de valencia del cristal P. Esto es equivalente a decir que empuja a los huecos hacia la unión Pn. Cuando la diferencia de potencial entre los bornes de la batería es mucho mayor que la diferencia de potencial de la zona de carga espacial, los electrones libres del cristal N adquieren la energía suficiente para saltar los huecos del cristal P, los cuales previamente han sido desplazados hacia la unión Pn. Una vez que el electrón libre de la zona N salta a la zona P, atravesando la zona de carga espacial, cae en uno de los múltiples huecos de la zona P, convirtiéndose en electrón de valencia. Una vez ocurrido esto, el electrón es atraído por el polo positivo de la batería, que se desplaza de átomo en átomo hasta llegar al final del cristal P, desde el cual se introduce el hilo conductor y llega hasta la batería. De este modo, con la batería cediendo electrones libres hacia la zona N y atrayendo electrones hacia la zona de valencia P, aparece a través del diodo una corriente eléctrica constante hasta el final. Caída de tensión en inversa. En este caso, el polo negativo de la batería se conecta a la zona P y el polo positivo a la zona N, en lo que hace aumentar la zona de carga espacial y la tensión en dicha zona hasta que alcanza el valor de la tensión de la batería, tal y como se explica. El polo positivo de la batería atrae a los electrones de la zona N, los cuales salen del cristal N y se introducen en el conductor dentro del cual se desplazan hasta llegar a la batería. A medida que los electrones libres abandonan la zona N, los átomos pentavalentes que antes eran neutros, al verse desprendidos de su electrón en el orbital de conducción, adquieren estabilidad y una carga eléctrica neta de +1, con lo que se convierten en iones positivos. El polo negativo de la batería cede electrones libres a los átomos trivalentes de la zona P. Recordemos que estos átomos solo tienen 3 electrones de valencia, con lo que una vez han formado los enlaces covalentes con los átomos de silicio. Tienen solamente 7 electrones de valencia, siendo el electrón que falta el denominado hueco. El caso es que cuando los electrones libres cedidos por la batería entran en la zona P, caen dentro de estos huecos, con lo que los átomos trivalentes adquieren estabilidad y una carga eléctrica neta de -1, convirtiéndose así en iones negativos. Este proceso se repite una y otra vez hasta que la zona de carga espacial adquiere el mismo potencial eléctrico que la batería. En esta situación, el diodo no debería conducir la corriente. Sin embargo, debido al efecto de la temperatura, se formarán pares electrón-hueco a ambos lados de la unión, produciendo una pequeña corriente, denominada corriente inversa de saturación. Además, existe también una denominada corriente superficial de fuga, la cual, como su propio nombre lo indica, conduce la pequeña corriente por la superficie del diodo, ya que en la superficie los átomos de silicio no están rodeados de suficientes átomos para realizar los 4 enlaces covalentes necesarios para obtener su estabilidad. Esto hace que los átomos de la superficie del diodo, tanto de la zona N como de la zona P, tengan huecos en su orbital de valencia, con lo que los electrones circulan sin dificultad a través de ellos. No obstante, al igual que la corriente inversa de saturación, la corriente superficial de fuga es despreciable. Curva característica del diodo. La curva característica del diodo presenta varios aspectos importantes como lo son tensión de umbral o de codo. La tensión umbral
también llamada barrera de potencial de polarización, coincide en el valor con la tensión de la zona de carga espacial del diodo no polarizado. Al polarizar directamente el diodo, la barrera de potencial inicial se va reduciendo, incrementando la corriente ligeramente, alrededor del 1% de la nominal. Sin embargo, cuando la tensión externa supera la tensión umbral, la barrera de potencial desaparece, de forma que para pequeños incrementos de tensión se producen grandes variaciones de intensidad de corriente. Corriente máxima, también llamada I máxima, es la intensidad de corriente máxima que puede conducir el diodo sin fundirse por el efecto Joule, dado que es la unión de la cantidad de calor que puede disipar el diodo. Depende sobre todo del diseño del mismo. Corriente inversa de saturación o I sub S. Es la pequeña corriente que establece al polarizar inversamente el diodo para la formación de pares electrón hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica por cada incremento de 10 grados en la temperatura. Corriente superficial de fugas. Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo. Esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de fuga. Tensión de ruptura. Es la tensión inversa máxima que el diodo puede soportar antes de darse el efecto avalancha. Teóricamente, al polarizar inversamente el diodo, este conducirá la corriente inversa de saturación. En realidad, a partir de un determinado valor de tensión, en el diodo normal o de unión abrupta, la ruptura se debe al efecto avalancha. Tipos y aplicaciones. Diodos de pequeña señal. Los diodos de señal son usados en los circuitos para procesar información, por lo que solo son requeridos para pasar pequeñas corrientes de hasta 100 mA. Un diodo de señal de uso general, tal como el 1N4148, está hecho de silicio y tiene una caída de tensión directa de 0.7 voltios. Diodos de protección para relés. Los diodos de señal son también usados para proteger transistores y circuitos integrados del breve alto voltaje producido por la bobina de un relé. El diagrama En el diagrama muestra cómo un relé de protección es conectado a través de la bobina del relé. La corriente que fluye a través de la bobina de un relé crea un campo electromagnético, el cual cae de repente cuando la corriente deja de circular por ella. Esta caída repentina del campo magnético induce sobre la bobina un breve pero alto voltaje, el cual es muy probable que dañe los transistores y circuitos integrados. El diodo de protección permite al voltaje inducido conducir una breve corriente a través de la bobina. Diodos rectificadores. Los diodos rectificadores son usados en fuentes de alimentación para convertir la corriente alterna en corriente continua, un proceso conocido como rectificación. También son llamados en circuitos en los cuales han de pasar grandes corrientes a través del diodo. Todos los diodos rectificadores están hechos de silicio y por lo tanto tienen una caída de tensión directa de 0.7 voltios. Puentes rectificadores. Hay varias maneras de conectar los diodos para construir un rectificador y convertir la corriente alterna en corriente directa. El puente rectificador es una de ellas, ya que está disponible en encapsulados especiales que contienen los 4 diodos requeridos. Los puentes rectificadores se clasifican por su máxima corriente y máxima tensión inversa. Tienen 4 pines o terminales, los 2 de salida de C son rotulados con más y menos, y los de entrada de AC son rotulados con el símbolo de una onda. El diodo Zener. Los diodos Zener se usan para mantener un voltaje fijo. Están diseñados para trabajar de una forma confiable y no destructiva dentro de su zona de ruptura, de manera que puedan ser utilizados en inversa para mantener bastante fijo el voltaje entre sus terminales. Los diodos Zener están clasificados por su tensión de ruptura y su máxima potencia. El mínimo voltaje o tensión de ruptura disponible es 2.4 voltios.
Los rangos de potencia más comunes están entre 400 miliwatts y 1.3 vatios. Diodo LED. Los diodos LED emiten luz cuando una pequeña corriente eléctrica pasa a través de ellos. El material semiconductor empleado para la construcción del diodo puede variar desde el ultravioleta, pasando por el visible hasta el infrarrojo. Los diodos emisores de luz OLED también reciben el nombre de UV, y los que emiten luz infrarroja suelen recibir el nombre de IRED. El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de plástico de mayor resistencia que la de vidrio, que usualmente se emplean en las lámparas incandescentes. Aunque el plástico puede ser coloreado, es solo por razones estéticas, ya que eso no influye en el color de la luz emitida. Usualmente un LED es una fuente de luz compuesta con diferentes partes, razón por la cual el patrón de intensidad de luz emitida puede ser bastante complejo. El diodo varicap es un tipo de diodo que basa su funcionamiento en el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de potencial en una unión p-n varíe en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Al aumentar dicha tensión, aumenta la anchura de la barrera, disminuyendo así la capacidad del diodo. De este modo, se obtiene un condensador variable controlado por tensión. Los valores de capacidad obtenidos van desde 1 a 500 picofaradios. La tensión inversa mínima tiene que ser de 1 voltio. Diodo Schottky. El diodo Schottky o diodo de barrera Schottky, llamado así en honor al físico alemán Walter H. Schottky, es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa, conocidas como tensiones de codo, aunque en inglés se refieren como knee, o sea rodilla. La tensión de codo es la diferencia de potencial mínima necesaria para que el diodo actúe como conductor en lugar de un circuito abierto. Esto, claro, dejando a un lado la región Zener, que es cuando más bien existe una diferencia de potencial lo suficientemente negativa para que, a pesar de estar polarizado en contra del flujo de corriente, este opere de igual forma como lo haría regularmente. El fotodiodo es un semiconductor construido con una unión p-n sensible a la incidencia de la luz, visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto, se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, en ausencia de luz exterior generan una tensión muy pequeña, con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Esta corriente presente en ausencia de luz recibe el nombre de corriente de oscuridad. El diodo túnel. El diodo túnel es un diodo semiconductor que tiene una unión p-n en la cual se produce el efecto túnel, que da origen a la conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo a la característica corriente-tensión. La presencia del tramo de resistencia negativa permite su utilización como componente activo. También se le conocen como diodos Esaki, en honor al nombre de la persona que los descubrió, que una fuerte contaminación de impurezas podía causar un efecto de tunelización de los portadores de carga a lo largo de la zona de agotamiento. Los transistores. Los transistores es un dispositivo semiconductor que permite la aplicación de señales electrónicas tales como señales de radio y televisión. El transistor ha llevado muchas otras invenciones basadas en semiconductores, incluyendo los circuitos integrados, los cuales contienen miles de transistores miniaturizados. ¿Qué es un transistor bipolar? Un transistor es un dispositivo semiconductor, ya sea de silicio o germanio, que permite amplificar señales de voltaje, es decir, utilizando pequeñas señales puede controlar elementos que requieren mayor señal.
Un transistor es similar a dos diodos contrapuestos, formando tres zonas de dopado. Características del transistor bipolar. Son dispositivos típicamente de tres terminales. Los tres terminales actúan como terminales de entrada, es decir, son terminales de control. Dos de los tres terminales actúan como terminales de salida. Un terminal es común a la entrada y a la salida. Los transistores, según el valor que presentan sus terminales, pueden situarse en tres zonas, como lo son las zonas de dopaje. Un transistor tiene tres zonas de dopaje, como el caso de los diodos está hecho de semiconductores dopados, tienen mayor número de electrones libres o huecos. La zona superior, o también llamada colector, la zona central, o llamada base, y la zona inferior, o también llamada emisor. El emisor está muy impurificado. La base tiene una impurificación muy baja, mientras que el colector posee una impurificación intermedia. También lo podemos determinar en base a tres zonas: la zona activa, zona de saturación y la zona de corte. Existen dos tipos de transistor muy importantes, que se determinan según el orden como se combinan las zonas de dopaje. Está el transistor NPN y el transistor PNP. Las siglas P y N tienen el mismo significado que en los diodos, es decir, N es el negativo, donde está el mayor número de electrones libres, y P es el positivo, donde está el mayor número de huecos. Existen dos tipos de transistores muy mayormente utilizados, como lo son el NPN, cuyo voltaje base colector es de 0.7, y el transistor PNP, cuyo voltaje base emisor es menos 0.7 voltios. Existen tres configuraciones muy importantes para los transistores. Está la configuración emisor común, colector común y base común. Existen otro tipo de transistores muy importantes y muy utilizados mayormente en la electrónica hoy en día, que es como lo son los transistores unipolares o de efecto de campo. Son dispositivos de tres terminales que se utilizan para aplicaciones diversas. Se asemejan en una gran proporción a los transistores BJT. La diferencia básica entre los dos dispositivos es que el transistor BJT es un dispositivo controlado por corriente, mientras que el transistor FET es un dispositivo controlado por voltaje. Por lo tanto, en un caso se trata de un nivel de corriente y en otro de un voltaje aplicado. Así como existen transistores bipolares NPN y PNP, hay transistores de efecto de campo canal N y canal P. El transistor de efecto de campo FET, es importante considerar que el transistor es unipolar, que depende únicamente de la conducción o bien sea de electrones a través del canal N o a través de huecos en el canal P.